Capítulo 1. La puerta al cosmos, revelando la parada planetaria. Imagina que estás de pie en una colina tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. El sol acaba de ocultarse bajo el horizonte, y el cielo se tiñe poco a poco de un profundo índigo. La oscuridad se extiende suavemente, como una manta suave que envuelve la tierra. De pronto, uno a uno, comienzan a aparecer puntos brillantes en el firmamento. No son solo estrellas lejanas, son los planetas de nuestro sistema solar, alineados en una fila casi perfecta, como si una mano invisible los hubiera colocado con delicadeza. Esto no es una fantasía ni un sueño lejano, es la hermosa realidad que nos espera en febrero de 2026. La gran parada planetaria. 6 mundos se reunirán en un mismo sector del cielo: Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Algunos serán visibles a simple vista, brillando con serenidad, mientras que otros podrán apreciarse con unos simples binoculares. ¿Por qué ocurre este espectáculo precisamente ahora? ¿Qué significa para nosotros, los habitantes de la Tierra? ¿Y cómo puede este momento celestial cambiar para siempre la forma en que miramos el vasto universo que nos rodea? En este video, emprenderemos un viaje relajante y profundo a través del espacio. Nos moveremos desde los misterios científicos más fascinantes hasta reflexiones meditativas que invitan a la calma y al descanso. Si amas la astronomía, pero prefieres las noches tranquilas bajo las estrellas, en lugar de ecuaciones complejas y datos abrumadores, este contenido está creado especialmente para ti. Te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de las actualizaciones sobre las maravillas del cosmos. Y, sin prisa, comencemos nuestro recorrido. ¿Estás listo para ver cómo los planetas danzan en una armonía silenciosa y eterna? Queridos amigos, bienvenidos al primer capítulo de nuestro viaje cósmico. Hoy hablaremos de la parada planetaria, uno de los fenómenos más cautivadores y serenos que ofrece el cielo nocturno. Pero antes de adentrarnos en los detalles específicos de febrero de 2026, tomémonos un momento para comprender realmente qué es una parada planetaria. Una parada planetaria no surge por casualidad, ni por un capricho del universo. Es el resultado elegante de la geometría cósmica. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, varios planetas parecen alinearse en un mismo sector del cielo. Imagínalo como si observaras la esfera de un gran reloj antiguo, donde las manecillas, en ocasiones, se superponen con precisión. Sin embargo, aquí la escala es inmensa. Hablamos de distancias que se miden en miles de millones de kilómetros. Visualiza el sistema solar como un vasto disco plano. Todos los planetas orbitan alrededor del Sol siguiendo trayectorias elípticas, casi como si giraran en un mismo plano imaginario llamado eclíptica. La Tierra ocupa el tercer lugar en esta danza orbital. Cuando levantamos la mirada al cielo nocturno, los planetas se nos presentan como puntos luminosos sobre una esfera imaginaria que nos rodea por completo. Pero en ciertos momentos, sus posiciones se alinean de tal manera que desde nuestro punto de vista aparecen agrupados en una misma región del firmamento, muy cerca unos de otros. Eso es precisamente lo que llamamos una parada planetaria. En febrero de 2026 presenciaremos una de las más impresionantes de los últimos años. 6 planetas: Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno se alinearán después del atardecer. No será la alineación de los 8 planetas completos, pues Marte y la propia Tierra no se unen a esta fila desde nuestra perspectiva. Aún así,
Se trata de una de las configuraciones más brillantes y accesibles en mucho tiempo. ¿Por qué este evento capta de manera tan especial nuestra atención? En primer lugar, por su rareza. Estos alineamientos no ocurren todos los meses. Requieren una combinación precisa de órbitas y tiempos. La última parada similar se produjo en 2024, pero la de febrero de 2026 será especialmente favorable para los observadores del hemisferio norte. En segundo lugar, por su belleza estética. Imagina la escena. La brillante Venus, conocida como la estrella vespertina, liderando suavemente el desfile con su luz intensa y pura. Detrás de ella, el majestuoso Júpiter, el rey de los planetas. Más allá, los delicados anillos de Saturno. Y aún más lejos, los lejanos Urano y Neptuno, que revelarán sus tenues destellos solo con la ayuda de binoculares. Este espectáculo ha inspirado a astrónomos, artistas y soñadores a lo largo de los siglos, llenando páginas de libros, lienzos y poemas. Hablemos ahora, con calma, de la ciencia que sustenta este fenómeno. Las órbitas de los planetas están ligeramente inclinadas con respecto a la eclíptica, el plano en el que orbita la Tierra alrededor del Sol. Sin embargo, estas inclinaciones son muy pequeñas, generalmente inferiores a 7 grados. Por eso, los planetas siempre parecen moverse cerca de esa línea imaginaria en el cielo. Cuando sus longitudes eclípticas se alinean dentro de un arco de 30 a 40 grados, desde la Tierra observamos lo que llamamos una parada. En febrero de 2026, el momento de mayor alineación ocurrirá alrededor del 28 de febrero. Poco después del atardecer, mirando hacia el oeste-suroeste, podrás contemplar esta cadena celestial. Mercurio aparecerá bajo, cerca del horizonte. Venus brillará con intensidad. Saturno se mostrará más tenue pero visible. Júpiter destacará con fuerza, mientras que Urano y Neptuno requerirán un poco de ayuda óptica para ser apreciados plenamente. Para hacer esta experiencia aún más relajante, detengámonos un instante en una suave meditación. Cierra los ojos por un momento si te sientes cómodo. Respira profundamente. Inhala lentamente y siente cómo el aire fresco de la noche llena tus pulmones. Exhala con suavidad y permite que el cosmos se despliegue ante ti como un tapiz infinito. Cada planeta en esta parada es como una perla delicada ensartada en un collar invisible. Mercurio, el más cercano al Sol, evoca la idea de rapidez y cambio constante. Venus representa el amor y la belleza serena. Saturno nos habla de sabiduría, límites y paciencia. Júpiter simboliza expansión, crecimiento y buena fortuna. Urano trae consigo la chispa de la innovación y la sorpresa. Neptuno nos invita a soñar y a sumergirnos en los misterios del inconsciente. Esta alineación nos recuerda con gentileza que incluso en el aparente caos del universo existe una profunda armonía. Volvamos a los hechos con tranquilidad. Los astrónomos utilizan el término conjunción cuando dos planetas se acercan en el cielo y gran conjunción cuando varios lo hacen. En 2026 no se tratará de la conjunción más apretada de la historia reciente, como la famosa de Júpiter y Saturno en 2020, pero sí será una de las más extensas por la cantidad de participantes. La Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, la NASA, ya ha compartido guías claras para su observación. Lo ideal es mirar entre 30 y 60 minutos después del atardecer, en una noche despejada y preferiblemente lejos de las luces artificiales de las ciudades.
Si te encuentras en un lugar similar al de muchos de nuestros espectadores, busca un espacio abierto, como un parque nacional o un campo amplio, donde la contaminación lumínica sea mínima y el cielo se muestre en toda su pureza. ¿Por qué precisamente en febrero? Porque en esta época del año, la Tierra se encuentra en una posición que nos ofrece un ángulo especialmente favorable para observar los planetas exteriores. La órbita de Mercurio es muy corta, solo 88 días, por lo que se mueve con rapidez y crea una ventana breve pero perfecta para la alineación. Venus, con su órbita de 225 días, suele brillar como la estrella vespertina en estas configuraciones. Saturno y Júpiter, los gigantes gaseosos, poseen períodos mucho más largos, 29 años para Saturno y 12 para Júpiter, y se desplazan con lentitud majestuosa, pero en 2026 sus posiciones coincidirán de forma armónica. Profundicemos un poco más en la historia, siempre con ritmo pausado. Las primeras referencias a paradas planetarias se encuentran en textos antiguos. Los babilonios las observaban ya hace 3000 años y las interpretaban como señales importantes. Los griegos, entre ellos Ptolomeo, desarrollaron modelos matemáticos para predecir estos eventos. En la Edad Media, el sabio Al-Biruni describió con detalle las conjunciones. En tiempos más cercanos, en el año 2000, una parada de 5 planetas inspiró películas, libros y reflexiones colectivas. La de 2026 continúa esta larga tradición de asombro humano ante el cielo. Para mantener el tono relajante, piensa por un instante en cómo esta parada se relaciona con las constelaciones del zodíaco. La eclíptica atraviesa diversas constelaciones, y en febrero los planetas se encontrarán principalmente en la región de Piscis y Aries. Aunque esto no tiene que ver con la astrología, sino con la astronomía pura, añade un toque de poesía al espectáculo. Imagina que estás acostado sobre la hierba fresca, con unos binoculares en las manos, y los planetas parecen susurrar suavemente las historias del nacimiento de nuestro sistema solar, ocurrido hace 4.600 millones de años. Ahora, hablemos del aspecto más práctico, siempre con calma. Para disfrutar plenamente de la parada, una buena preparación marca la diferencia. Descarga aplicaciones como Stellarium o Sky Safari en tu teléfono. Ellas te mostrarán las posiciones exactas en tiempo real según tu ubicación. En febrero de 2026, el Sol se pondrá alrededor de las 5 de la tarde en muchas latitudes, por lo que lo ideal será comenzar a observar a partir de las 5:30. Mercurio alcanzará una magnitud de -4.6, brillando mucho más que la estrella Sirio. Júpiter alcanzará una magnitud de -2 y Saturno una luz más suave pero constante. Capítulo 2. La geometría celestial y el movimiento silencioso de los planetas. Imagina ahora que nos alejamos suavemente de la colina donde observamos la parada y flotamos con calma hacia el espacio exterior. Desde esta perspectiva más amplia, el sistema solar se revela como un enorme mecanismo de relojería cósmico, donde cada planeta sigue su propia órbita con una precisión que resulta casi hipnótica. En este segundo capítulo exploraremos con la misma serenidad la geometría celestial que hace posible la gran parada planetaria de febrero de 2026. No habrá prisa, solo una narración pausada que te invite a relajarte y a dejarte llevar por la inmensidad del universo. Comencemos por recordar que todos los planetas orbitan alrededor del Sol en un plano casi común llamado la eclíptica.
Esta eclíptica es como una carretera invisible que atraviesa el cielo. La Tierra viaja por esta carretera a una velocidad constante, completando una vuelta cada 365 días y cuarto. Los demás planetas también siguen sus propias carreteras, pero a distancias muy diferentes y con velocidades distintas. Mercurio, el más cercano al Sol, completa su órbita en solo 88 días terrestres, moviéndose con rapidez. Venus tarda 225 días. Júpiter necesita casi 12 años completos. Y Saturno, con su majestuosa lentitud, requiere 29 años para dar una vuelta entera. Urano y Neptuno, los gigantes lejanos, avanzan aún más despacio. 84 años para Urano y casi 165 años para Neptuno. Esta diferencia en las velocidades orbitales es precisamente lo que crea las paradas planetarias. Imagina que estás sentado en un carrusel que gira lentamente, la Tierra. Mientras giras, miras hacia afuera y ves como otros caballos del carrusel, los planetas, parecen alinearse en ciertos momentos. A veces, un caballo rápido se acerca a uno más lento, y desde tu posición, ambos aparecen juntos en tu campo de visión. Eso es exactamente lo que ocurre en el cielo cuando hablamos de una conjunción o de una parada planetaria. En febrero de 2026, la Tierra se encontrará en una posición privilegiada dentro de su propia órbita. Desde nuestro punto de vista, los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se verán agrupados en una región relativamente pequeña del cielo occidental después del atardecer. Mercurio y Venus, los planetas interiores, se unirán a esta alineación, porque en ese momento sus posiciones también coincidirán con la línea de visión desde la Tierra. El resultado será una cadena visible que se extenderá desde muy cerca del horizonte hasta más arriba en el cielo. Para entenderlo mejor, pensemos en las longitudes eclípticas. Cada planeta tiene una coordenada angular medida desde un punto de referencia en la eclíptica. Cuando varias de estas longitudes caen dentro de un arco de 30 a 40 grados, los astrónomos hablan de una parada. En el caso de febrero de 2026, el pico de alineación ocurrirá alrededor del 28 de febrero, cuando todas estas longitudes se encuentren en una zona cercana a las constelaciones de Piscis y Aries. No será la alineación más apretada de la historia, pero sí una de las más extensas y accesibles para los observadores del hemisferio norte. Ahora tomémonos un momento para visualizar este movimiento con tranquilidad. Cierra los ojos si lo deseas. Imagina el Sol en el centro, brillando con luz constante. A su alrededor, los planetas giran en silencio, como bailarines en una danza lenta y eterna. Mercurio se desliza velozmente cerca del Sol. Venus lo sigue con gracia. La Tierra avanza a su ritmo tranquilo. Más allá, Júpiter y Saturno se mueven con majestuosa lentitud, como grandes barcos en un océano cósmico. Urano y Neptuno, aún más lejanos, avanzan con una calma casi imperceptible. En febrero de 2026, desde la posición de la Tierra, estos bailarines parecerán formar una línea recta en el cielo, como si alguien hubiera trazado una fina cuerda luminosa entre ellos. Esta geometría no es nueva. Los antiguos astrónomos ya la comprendían con asombrosa precisión. Los babilonios registraban estas alineaciones en tablillas de arcilla hace más de 3000 años. Los griegos desarrollaron el modelo geocéntrico, creyendo que todo giraba alrededor de la Tierra, hasta que Copérnico propuso el modelo heliocéntrico que conocemos hoy. Kepler descubrió que las órbitas no son círculos perfectos, sino elipses,
lo que añade una sutil variación a este gran reloj cósmico. Newton explicó con su ley de la gravitación por qué los planetas siguen estas trayectorias con tanta exactitud. Cada avance científico nos ha permitido predecir con mayor precisión estos eventos, pero la belleza del espectáculo sigue siendo la misma, una invitación a la maravilla y a la calma. Hablemos ahora de las inclinaciones orbitales. Ningún planeta orbita exactamente en el mismo plano que la Tierra. Mercurio tiene una inclinación de 7 grados, Venus de 3,4 grados, y los demás presentan inclinaciones aún menores. Estas pequeñas diferencias hacen que los planetas nunca se alineen perfectamente en una línea recta desde nuestra perspectiva, pero sí lo suficientemente cerca como para crear la ilusión de una hermosa procesión. En febrero de 2026, esta ligera inclinación permitirá que los planetas aparezcan en una banda estrecha del cielo, fácil de observar incluso desde zonas suburbanas con binoculares modestos. Para profundizar en la relajación, imaginemos el movimiento de los planetas como una respiración cósmica. Inhala y siente cómo la Tierra avanza en su órbita. Exhala y los planetas exteriores parecen acercarse en el cielo. Cada órbita es como un latido lento y constante del universo. No hay prisa. Todo ocurre en su tiempo perfecto. Esta parada de febrero nos recuerda que, aunque el cosmos es inmenso y antiguo, sus movimientos siguen patrones armónicos que podemos apreciar con serenidad. Otro aspecto interesante es la diferencia entre conjunción y oposición. Cuando un planeta exterior está en oposición, se encuentra en el lado opuesto al Sol respecto a la Tierra y brilla con mayor intensidad. En cambio, durante la parada de febrero de 2026, los planetas se encontrarán en conjunción con el Sol desde nuestra perspectiva, es decir, en la misma dirección general del cielo después del atardecer. Esto hace que la observación sea ideal al comienzo de la noche, cuando el cielo aún conserva algo de luz crepuscular y los planetas más brillantes destacan con facilidad. La NASA y otras agencias espaciales han calculado con precisión las posiciones para todo el mes de febrero de 2026. El día 28 será el momento cumbre, pero la alineación será visible durante varios días antes y después, ofreciendo múltiples oportunidades de observación. La ventana más favorable será entre las 5:30 y las 7 de la tarde, hora local, dependiendo de tu ubicación geográfica. Cuanto más al sur te encuentres en el hemisferio norte, mejor será la visibilidad de Mercurio, que siempre aparece bajo en el horizonte. Permíteme recordarte, con voz suave, que este evento no solo es un fenómeno astronómico, es también una oportunidad para conectar con algo mucho más grande que nosotros. Mientras los planetas se alinean en el cielo, millones de personas en diferentes países podrán levantar la mirada al mismo tiempo y sentir, aunque sea por un instante, que formamos parte de un mismo sistema, de una misma danza cósmica. Reflexionemos ahora sobre la escala temporal. La última vez que se produjo una parada de 6 planetas con estas características fue hace varios ciclos orbitales. La próxima alineación similar no ocurrirá hasta dentro de varios años más. Por eso, febrero de 2026 representa una oportunidad única y preciosa. No se trata solo de ver planetas,
Se trata de presenciar un momento en el que el reloj cósmico marca una hora especial, invitándonos a detenernos, respirar y simplemente contemplar. Capítulo 3. Cada planeta en la parada. Características y misterios. Imagina que la noche es profunda y silenciosa. La gran parada planetaria de febrero de 2026 ya se extiende ante tus ojos como un collar de luces suaves suspendido en el cielo. En este tercer capítulo nos detendremos con calma, uno por uno, en cada uno de los 6 planetas que participarán en esta alineación. Hablaremos de sus características, sus misterios y su belleza, siempre con un ritmo lento y relajante, como si estuviéramos susurrando secretos del cosmos mientras te preparas para descansar. Comencemos por Mercurio, el mensajero veloz, el más cercano al Sol. Mercurio es un mundo pequeño y rocoso, apenas un poco más grande que nuestra Luna. Su superficie está cubierta de cráteres antiguos, testimonio de una historia violenta de impactos. Gira alrededor del Sol en solo 88 días terrestres, completando 3 rotaciones sobre su eje por cada 2 órbitas. Esto significa que un día en Mercurio dura 2 años mercurianos. Su temperatura es extrema. Durante el día puede alcanzar los 430 grados Celsius, mientras que por la noche desciende a menos 180 grados. En la parada de febrero de 2026, Mercurio aparecerá bajo en el horizonte occidental poco después del atardecer, brillando con una luz tenue pero constante durante apenas 10 o 15 minutos. Observarlo requerirá un cielo muy claro y un horizonte despejado. Piensa en él como el guardián rápido de la procesión, anunciando la llegada de los demás planetas. Ahora, con suavidad, dirigimos nuestra atención hacia Venus, la estrella vespertina, el planeta más brillante de todos. Venus es casi del mismo tamaño que la Tierra y está envuelto en una espesa atmósfera de dióxido de carbono que crea un efecto invernadero extremo. Su superficie alcanza temperaturas de 465 grados Celsius y su presión atmosférica es 90 veces mayor que la de la Tierra. A pesar de estas condiciones infernales, desde nuestra perspectiva, Venus brilla con una belleza serena, con una magnitud de menos 4.6, superando con facilidad a cualquier otra estrella o planeta. En febrero de 2026, Venus liderará la parada con su luz pura y constante, visible incluso antes de que caiga la noche completa. Muchos observadores la describen como una perla brillante que guía suavemente el camino. Cierra los ojos un momento y visualiza su luz suave bañando el cielo occidental, invitándote a respirar con calma. El siguiente en la fila es Júpiter, el gigante majestuoso, el rey de los planetas. Júpiter es tan grande que dentro de él cabrían más de 1.300 tierras. Está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, y su atmósfera presenta bandas de nubes de colores suaves que giran en tormentas gigantes. La Gran Mancha Roja, una tormenta que lleva siglos rugiendo, es solo una de sus maravillas. Júpiter tiene al menos 95 lunas, entre ellas Ganímedes, la luna más grande del sistema solar. En la parada de febrero de 2026, Júpiter brillará con una magnitud de -2, destacándose claramente como uno de los puntos más luminosos del cielo. Su luz será estable y tranquilizadora, como un faro lejano que nos recuerda la inmensidad y la estabilidad del cosmos. Imagina su presencia serena, girando lentamente
mientras tú te relajas bajo las estrellas. Más allá de Júpiter, encontramos a Saturno, el planeta de los anillos, símbolo de belleza y paciencia. Saturno es otro gigante gaseoso, ligeramente más pequeño que Júpiter, pero famoso por su espectacular sistema de anillos compuestos de hielo, roca y polvo. Estos anillos son tan delgados que si los comprimiéramos, tendrían el grosor de una hoja de papel. Saturno tarda 29 años en completar una órbita alrededor del Sol, moviéndose con una lentitud que inspira calma. En febrero de 2026, Saturno aparecerá con una luz más suave y dorada, visible a simple vista, pero aún más hermoso con binoculares o un pequeño telescopio. Sus anillos, aunque no se distinguirán detallados a simple vista, añadirán un toque de elegancia etérea al conjunto de la parada. Piensa en Saturno como el sabio anciano de la procesión, recordándonos que el tiempo en el universo fluye a ritmos diferentes. Continuemos hacia los planetas más lejanos y misteriosos. Urano. Urano es un gigante helado, de color azul verdoso debido al metano en su atmósfera. Su eje de rotación está inclinado casi 90 grados, como si hubiera sido golpeado por un objeto gigantesco en el pasado remoto. Gira alrededor del Sol en 84 años terrestres y tiene al menos 27 lunas conocidas. Urano es tan distante que su luz es débil, y en la parada de febrero de 2026 necesitarás binoculares o un pequeño telescopio para distinguirlo claramente. Su presencia añade un toque de misterio y sorpresa a la alineación. Imagínalo como una joya distante y serena, brillando con una luz tenue que invita a la contemplación profunda. Finalmente, llegamos a Neptuno, el planeta más lejano de la parada y uno de los más enigmáticos del sistema solar. Neptuno es otro gigante helado, de un azul intenso, causado también por el metano. Sus vientos son los más fuertes del sistema solar, alcanzando velocidades de hasta 2000 kilómetros por hora. Neptuno tarda casi 165 años en completar una órbita alrededor del Sol. Descubierto en 1846 gracias a cálculos matemáticos, sigue siendo un mundo lleno de secretos. En febrero de 2026, Neptuno será el más difícil de observar a simple vista. Requerirá óptica y un cielo muy oscuro. Su luz débil y constante nos recuerda la inmensidad del espacio exterior y la paciencia necesaria para apreciar las maravillas más lejanas. Cada uno de estos 6 planetas tiene su propia personalidad, su propia historia y su propio ritmo. Mercurio con su velocidad, Venus con su brillo intenso, Júpiter con su grandeza, Saturno con su elegancia anillada, Urano con su inclinación única y Neptuno con su misterio profundo. Juntos forman una procesión celestial que nos invita a reflexionar sobre la diversidad y la armonía del universo. Mientras los observas en tu mente, permite que su presencia te envuelva como una manta suave. Siente cómo su luz distante calma tu respiración y relaja tu cuerpo. Cada planeta
Es un recordatorio de que el cosmos es vasto, antiguo y al mismo tiempo profundamente conectado con nosotros. Para profundizar en la relajación, visualicemos ahora la parada completa. Imagina que estás acostado en un lugar tranquilo, mirando hacia el oeste-suroeste. Mercurio brilla abajo, cerca del horizonte. Venus destaca con su luz plateada. Júpiter resplandece con fuerza. Saturno añade su tono dorado. Urano y Neptuno completan la cadena con su luz tenue y misteriosa. Todo el conjunto se mueve lentamente con el paso de los minutos, como una danza cósmica ejecutada con infinita paciencia. Respira profundamente, inhala la tranquilidad del cielo. Exhala cualquier tensión del día. Deja que estos 6 mundos te acompañen hacia un sueño profundo y reparador. A lo largo de la historia, cada uno de estos planetas ha inspirado mitos, leyendas y descubrimientos científicos. Los antiguos los llamaban errantes, porque se movían entre las estrellas fijas. Hoy sabemos que su movimiento es predecible y armónico. En febrero de 2026 tendremos la oportunidad única de verlos juntos, como si el universo nos regalara un momento de perfecta alineación para recordarnos nuestra pequeña pero significativa parte en esta gran sinfonía cósmica. Este evento nos recuerda la importancia de detenernos y observar el magnificio del universo, que a menudo pasa desapercibido en nuestras vidas ajetreadas. Asegúrate de marcar tu calendario y prepararte para ser testigo de esta extraordinaria danza planetaria. Bienvenido a una visión poco común que nos conecta con el cosmos y nuestro lugar en él. Capítulo 4. Cómo observar la parada en febrero 2026. Guía práctica y consejos. Imagina que la noche del 28 de febrero de 2026 se acerca con suavidad. El cielo comienza a oscurecerse lentamente y tú te preparas para vivir uno de los espectáculos más serenos que el cosmos nos regala. En este cuarto capítulo, te guiaré con calma y detalle por todo lo que necesitas saber para observar la gran parada planetaria de la forma más relajada y placentera posible. No hay prisa, solo pasos suaves, consejos prácticos y momentos de tranquilidad para que disfrutes plenamente de esta experiencia. Lo primero es elegir el momento adecuado. En febrero de 2026, el sol se pondrá alrededor de las 5 de la tarde en muchas zonas del hemisferio norte. La ventana ideal para la observación comienza entre 30 y 60 minutos después del atardecer, es decir, aproximadamente entre las 5:30 y las 7 de la tarde, hora local. Durante estos minutos, el cielo aún conserva un suave resplandor crepuscular, que hace que los planetas más brillantes destaquen con facilidad, mientras que la oscuridad suficiente permite apreciar incluso los más tenues. Mercurio, que estará muy bajo cerca del horizonte, será visible solo durante los primeros 10 o 15 minutos de esta ventana, por lo que es recomendable comenzar a mirar justo después del ocaso. La dirección correcta es hacia el oeste-suroeste. Si te orientas mirando hacia donde se ocultó el Sol, ligeramente hacia la izquierda, verás cómo se forma la cadena celestial. Venus será el punto más brillante y fácil de identificar,
A su lado aparecerá Júpiter, más alto y también muy luminoso. Saturno se situará un poco más arriba, con su luz más suave. Mercurio estará cerca del horizonte, y Urano y Neptuno completarán la línea más arriba, aunque estos últimos requerirán ayuda óptica. Para disfrutar de la mejor experiencia, busca un lugar con la menor contaminación lumínica posible. Un parque nacional, un campo abierto, una playa alejada de la ciudad o incluso el patio de una casa en el campo son opciones ideales. Si vives en una zona urbana, intenta subir a una terraza alta o alejar la mirada de las luces de las calles. Cuanto más oscuro esté el cielo, más planetas podrás apreciar y más profunda será la sensación de calma que te invadirá. ¿Qué necesitas llevar contigo? Muy poco, para mantener la simplicidad y la relajación. Unos binoculares comunes de 7x50 o 10x50 serán suficientes para ver Urano y Neptuno con claridad. Un teléfono móvil con aplicaciones como Stellarium o Sky Safari te mostrarán las posiciones exactas según tu ubicación exacta y la hora. Activa el modo noche en la pantalla del teléfono para no perder la adaptación de tus ojos a la oscuridad. Lleva una manta o una silla cómoda para sentarte o acostarte, una chaqueta ligera porque las noches de febrero pueden ser frescas y, si lo deseas, una taza de té caliente o infusión relajante para acompañar el momento. Antes de comenzar la observación, permite que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 10 o 15 minutos. Evita mirar pantallas brillantes durante ese tiempo. Siéntate o acuéstate cómodamente, respira profundamente y deja que tu vista se acostumbre poco a poco al cielo. Comienza buscando Venus, el más brillante. Una vez que lo localices, desplaza la mirada con suavidad hacia la derecha y hacia arriba para encontrar a Júpiter y Saturno. Mercurio aparecerá más bajo, casi rozando el horizonte. Con binoculares, busca los puntos más débiles de Urano y Neptuno que completan la cadena. Para hacer la experiencia aún más meditativa, te propongo un ejercicio sencillo. Una vez que hayas localizado los planetas, cierra los ojos por unos segundos. Respira lentamente. Inhala contando hasta 4, retiene el aire 2 segundos y exhala contando hasta 6. Al abrir los ojos de nuevo, observa cada planeta con atención tranquila. Dedica unos minutos a cada uno. Siente cómo su luz distante llega hasta ti después de viajar millones de kilómetros. Permite que esta conexión te relaje profundamente, liberando cualquier tensión del día. Si el clima no acompaña el 28 de febrero, no te preocupes. La alineación será visible varios días antes y después, aunque con ligeras variaciones en las posiciones. Entre el 25 y el 3 de marzo, todavía podrás disfrutar de una hermosa vista. Elige la noche con mejor pronóstico de cielo despejado. Consulta aplicaciones meteorológicas con un día de antelación para planificar con calma. Recuerda que la observación no requiere equipo profesional. Muchos de nuestros espectadores han disfrutado de esta parada simplemente con sus propios ojos y un poco de paciencia. La belleza principal reside en la sensación de contemplar un evento que ocurre una vez cada varios años, en la quietud de la noche y en la conciencia de formar parte de un sistema solar que se mueve con precisión milimétrica. Mientras observas, permite que tu mente divague con suavidad. Piensa en cómo estos mismos planetas han sido vistos por generaciones anteriores, por astrónomos antiguos, por familias en noches de verano, por viajeros y soñadores. Ahora es tu turno de formar parte de esa cadena humana que levanta la mirada al cielo con asombro y tranquilidad. Deja que esta idea te envuelva como una manta cálida y te prepare para un sueño profundo. Si decides usar un telescopio pequeño o binoculares más potentes, podrás apreciar detalles adicionales.
los anillos de Saturno como una fina línea brillante, las bandas de nubes de Júpiter o el disco azulado de Urano. Pero incluso sin ellos, la experiencia será igualmente mágica y relajante. Lo importante es la conexión emocional con el cosmos, no la perfección técnica. Para concluir este capítulo con serenidad, te invito a visualizar la escena completa una vez más. Estás en un lugar tranquilo. El aire es fresco. El cielo está despejado. La cadena de planetas se extiende ante ti con delicadeza. Mercurio cerca del horizonte. Venus brillando con intensidad. Júpiter imponente. Saturno elegante. Urano y Neptuno añadiendo su misterio lejano. Todo se mueve con lentitud imperceptible, como una respiración cósmica. Respira al mismo ritmo. Inhala paz. Exhala cualquier pensamiento acelerado. Permite que esta imagen te acompañe mientras te preparas para descansar. La gran parada planetaria de febrero de 2026 es un regalo del universo. Obsérvala con calma, con gratitud y con la certeza de que momentos como este nos recuerdan lo hermoso y sereno que puede ser simplemente mirar hacia arriba. Capítulo 5. Reflexiones cósmicas. El significado de la armonía planetaria. Imagina que ya has observado la gran parada planetaria con tus propios ojos. Los 6 planetas permanecen allí, suspendidos en el cielo nocturno como luces suaves y lejanas. Ahora, en este 5º capítulo, nos permitiremos simplemente reflexionar, sin prisa, sin datos técnicos, solo con palabras calmadas y pausadas que te acompañen hacia un estado de profunda tranquilidad y contemplación. La alineación de Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en febrero de 2026 no es solo un evento astronómico, es un recordatorio silencioso de la armonía que existe en el vasto universo. Durante unos pocos días, estos mundos tan diferentes, unos rocosos y ardientes, otros gaseosos y helados, aparecen desde nuestra perspectiva como si formaran parte de una misma línea, como si el cosmos mismo quisiera mostrarnos que a pesar de las enormes distancias y diferencias, todo está conectado en un orden sutil y elegante. Piensa por un momento en las escalas involucradas. La luz que vemos de Venus ha viajado varios minutos hasta llegar a nuestros ojos. La luz de Júpiter ha tardado casi 40 minutos. La de Saturno, más de 1 hora. Urano y Neptuno nos envían su luz después de varias horas de viaje a través del vacío. Y sin embargo, en esta noche de febrero, todas esas luces distintas se encuentran alineadas en nuestro cielo, como si el tiempo y el espacio se hubieran puesto de acuerdo para regalarnos este instante de belleza serena. Respira profundamente. Inhala esta sensación de inmensidad. Exhala cualquier sensación de pequeñez. Tú también formas parte de este mismo tejido cósmico. Esta parada planetaria nos invita a reflexionar sobre la idea de armonía en medio del aparente caos. El universo está lleno de movimientos, colisiones, explosiones estelares y fuerzas titánicas, pero al mismo tiempo
sigue reglas precisas que permiten estos momentos de perfecta alineación. Es como una sinfonía inmensa donde cada instrumento toca su nota en el momento exacto. Los planetas no se comunican entre sí, no tienen intenciones, y sin embargo, su danza orbital crea patrones que nosotros, desde la Tierra, podemos percibir como belleza y orden. Esta paradoja es profundamente relajante. El cosmos no necesita esfuerzo para ser hermoso, simplemente es. Cierra los ojos por unos instantes y visualiza la cadena de planetas. Mercurio representa el cambio constante y la cercanía al origen. Venus nos habla de belleza y luz en medio de la oscuridad. Júpiter simboliza expansión y generosidad. Saturno nos enseña paciencia, límites y estructura. Urano trae la sorpresa y la libertad. Neptuno nos sumerge en los sueños y en los misterios más profundos. Cada uno aporta su cualidad única y juntos forman un todo equilibrado. Esta imagen puede servirte como una suave meditación. Permite que cada planeta te transmita su mensaje con lentitud, sin palabras, solo con su presencia luminosa en tu mente. En la escala del tiempo cósmico, nuestra vida humana es apenas un suspiro. El sistema solar tiene 4.600 millones de años. La parada que observaremos en febrero de 2026 es solo un instante fugaz en esa larga historia. Y sin embargo, ese instante tiene el poder de hacernos sentir conectados con algo mucho más grande que nosotros mismos. Cuando miras esos puntos de luz, estás viendo el mismo cielo que vieron los antiguos babilonios, los griegos, los mayas y todos los observadores que te precedieron. Esta continuidad a través de los siglos es profundamente confortante. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra curiosidad ni en nuestra búsqueda de significado. Reflexionemos también sobre la humildad que nos regala el cosmos. Somos habitantes de un pequeño planeta azul que orbita una estrella común en los suburbios de una galaxia ordinaria. Y aún así, podemos levantar la mirada y presenciar un evento que involucra mundos enteros moviéndose a distancias inimaginables. Esta humildad no es triste, es liberadora. Nos permite soltar preocupaciones cotidianas y simplemente existir en el momento presente, respirando bajo un cielo que ha existido mucho antes que nosotros y que seguirá existiendo mucho después. La armonía planetaria también nos habla de paciencia. Los planetas no se apresuran. Júpiter y Saturno tardan años en recorrer sus órbitas. Neptuno necesita más de un siglo para completar su camino. Su movimiento lento nos invita a adoptar ese mismo ritmo. En un mundo donde todo parece acelerado, la parada de febrero nos regala la oportunidad de detenernos, mirar hacia arriba y recordar que algunas de las cosas más bellas requieren tiempo y espera tranquila. Permítete sentir gratitud. Gratitud por poder ser testigo de este evento. Gratitud por la tecnología que nos permite predecirlo con exactitud. Gratitud por el cielo despejado que, si la suerte acompaña, nos permitirá disfrutar de él. Y gratitud por este momento de calma que estás viviendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Cada respiración es un pequeño eco de la respiración cósmica que mueve los planetas en sus órbitas.
Imagina que los 6 planetas son como viejos amigos que se reúnen después de mucho tiempo. No hablan con prisa, simplemente están allí, compartiendo el mismo espacio en el cielo, recordándonos que la verdadera conexión no siempre necesita palabras, a veces basta con estar presente. Tú también puedes estar presente en este momento, sin analizar, sin juzgar, solo observando y sintiendo. Esta reflexión cósmica nos lleva suavemente hacia la idea de que todo está interconectado. Las mismas fuerzas de gravedad que mantienen a los planetas en sus órbitas son las que mantienen unidas las moléculas de tu cuerpo. El hidrógeno que arde en el Sol es el mismo que forma parte del agua de tus células. Somos polvo de estrellas contemplando polvo de estrellas. Esta verdad, lejos de abrumarnos, puede llenarnos de una profunda paz interior. Mientras la noche avanza y los planetas continúan su lento recorrido, permite que esta sensación de armonía se instale en ti. Deja que calme tu mente, relaje tu cuerpo y prepare tu espíritu para un descanso reparador. La gran parada planetaria no termina cuando los planetas se separan en el cielo. Su verdadero regalo permanece dentro de nosotros, la capacidad de ver belleza y orden en el universo y de llevar esa serenidad a nuestra vida cotidiana. Respira una vez más, profundamente. Inhala la inmensidad del cosmos. Exhala cualquier resto de tensión. Siente cómo tu cuerpo se vuelve más ligero, más tranquilo, listo para deslizarse suavemente hacia el sueño. Los planetas seguirán allí, girando en silencio, velando por ti con su luz lejana y constante. Capítulo 6. El legado de las paradas planetarias y el futuro del cielo. Imagina que la noche del 28 de febrero de 2026 está llegando suavemente a su fin. Los 6 planetas continúan su lento recorrido por el cielo, comenzando a separarse con delicadeza mientras la Tierra sigue girando. En este último capítulo, el 6º de nuestra tranquila jornada, nos detendremos con calma para reflexionar sobre el legado que dejan estas paradas planetarias a lo largo de la historia y sobre lo que nos espera en el futuro del cielo nocturno. Todo con la misma voz suave y pausada, como un susurro que te acompaña hacia un sueño profundo y reparador. Las paradas planetarias no son un fenómeno nuevo. Han acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos. Hace más de 3000 años, los astrónomos babilonios ya registraban con cuidado estas alineaciones en tablillas de arcilla, considerándolas momentos especiales en los que el cielo enviaba señales. Los antiguos egipcios, los mayas y los chinos también observaban con reverencia cómo los errantes, como llamaban a los planetas, se reunían en el firmamento. Cada cultura encontró en estos eventos un motivo para detenerse, mirar hacia arriba y sentir que formaba parte de algo mucho más grande. En la Edad Media, sabios como Al-Biruni describían estas conjunciones con precisión matemática, mientras que en el Renacimiento, astrónomos como Kepler y Galileo las utilizaban para confirmar las leyes del movimiento planetario. Incluso en tiempos más recientes, la famosa parada de 5 planetas del año 2000 inspiró a millones de personas en todo el mundo a salir de sus casas y contemplar el cielo con asombro renovado. Cada una de estas alineaciones ha dejado un legado invisible,
la capacidad de unir a las personas bajo un mismo cielo, recordándonos nuestra común curiosidad y nuestra compartida pequeñez frente al cosmos. La gran parada planetaria de febrero de 2026 se une a esta larga cadena de momentos mágicos. Dentro de unos años, cuando miremos atrás, recordaremos esta noche no solo por los planetas que vimos, sino por la sensación de calma y conexión que nos regaló. Es posible que dentro de muchas décadas, cuando nuestros hijos o nietos lean sobre este evento, sientan el mismo deseo de levantar la mirada y buscar esos mismos puntos de luz en el cielo. Así es como se transmita el legado, de una generación a otra, a través de la simple acción de observar y maravillarse. Ahora, con serenidad, pensemos en el futuro. Después de febrero de 2026, vendrán otras paradas. En los próximos años, habrá alineaciones de 4 y 5 planetas, y dentro de unas décadas, volveremos a tener eventos aún más impresionantes. El cielo nunca deja de ofrecernos estos regalos. Cada pocos años, los planetas vuelven a reunirse en configuraciones diferentes, creando nuevos espectáculos que esperan ser contemplados. Esto nos recuerda que el cosmos es generoso y constante. Siempre habrá algo hermoso que mirar, si estamos dispuestos a levantar la vista con paciencia y tranquilidad. Imagina por un momento el año 2050. Tal vez alguien, en una noche similar, estará observando otra parada planetaria. Quizás use tecnologías que hoy ni siquiera podemos imaginar, pero la emoción será la misma respiración profunda, la misma sensación de maravilla, la misma paz que sientes ahora. El cielo seguirá siendo el mismo escenario antiguo, y nosotros, sus espectadores temporales, continuaremos pasando el testigo de la contemplación. Esta continuidad es profundamente reconfortante. En un mundo donde todo cambia con rapidez, el movimiento de los planetas sigue su ritmo lento e inalterable. Mercurio seguirá girando velozmente cerca del Sol. Venus continuará brillando como la estrella vespertina. Júpiter y Saturno avanzarán con su majestuosa lentitud. Urano y Neptuno mantendrán su misterio lejano, y cada cierto tiempo volverán a alinearse, regalándonos momentos de armonía que trascienden nuestras preocupaciones diarias. Mientras te preparas para concluir esta larga lección cósmica, te invito a una última visualización suave. Imagina que estás acostado bajo el cielo abierto. Los 6 planetas brillan con luz tenue y constante. Poco a poco, uno por uno, comienzan a moverse con lentitud imperceptible, separándose con elegancia. No hay tristeza en esta separación, solo la certeza de que volverán a reunirse en el futuro. Siente cómo su luz se aleja suavemente, llevándose consigo cualquier resto de tensión del día. Tu cuerpo se vuelve más ligero, tu respiración se hace más profunda y regular. El universo entero parece susurrarte: descansa. Todo está en orden. Esta gran parada planetaria de febrero de 2026 ha cumplido su propósito. Nos ha permitido viajar juntos a través de la ciencia, la historia, la observación práctica y las reflexiones más profundas. Ha sido un recordatorio amable de que la belleza existe en la simplicidad de mirar hacia arriba, de respirar con calma y de sentirnos parte de algo inmenso y sereno. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por haber compartido este viaje relajante. Gracias por dedicar este tiempo a contemplar el cosmos conmigo.
Si esta noche o en las próximas noches decides salir a observar los planetas, recuerda que no estás solo. Miles de personas en diferentes países estarán haciendo lo mismo, compartiendo el mismo cielo y la misma sensación de maravilla tranquila. Cuando los planetas se separen y vuelvan a sus posiciones habituales, lleva contigo esta sensación de armonía. Permite que te acompañe en los días venideros. Cada vez que mires al cielo nocturno, aunque sea solo por unos segundos, recuerda la fila de luces que viste en febrero de 2026. Deja que ese recuerdo te traiga paz y te ayude a dormir con mayor serenidad. Y ahora, con voz muy suave, llegamos al final de nuestra lección cósmica. Los planetas continúan su danza eterna. La Tierra sigue girando. El universo permanece en su orden perfecto. Tú puedes permitirte soltar todo pensamiento y simplemente descansar. Deja que el sueño te envuelva como una manta suave y cálida. Que las luces lejanas de Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno velen por ti esta noche y todas las noches por venir. Respira una última vez, profundamente. Inhala la tranquilidad del cosmos, exhala cualquier resto de tensión. Duerme en paz, querido amigo. El cielo seguirá allí esperándote cuando despiertes.